Del cuarto año de secundaria, quien les saluda es la profesora Sheila del área de Historia del Perú. Muy bien, el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte acerca de la era republicana que habíamos dejado en el tema anterior acerca del desarrollo del primer militarismo. Muy bien, entonces nosotros ya hemos culminado en la clase anterior acerca de las obras o acciones que realizaron los anteriores presidentes José de la Mar y Agustín Gamarra. Muy bien, entonces tengamos en cuenta que en este año el contexto político no era muy favorecido a nuestro país porque se estaba dando diversos tipos de luchas o peleas que pugnaban para que accedan al poder. Y esto también ha sido ocasionado por la desorganización que tuvieron entre ellos. Muy bien, ahora en el caso del presidente Agustín Gamarra, corazones, de la cual va a terminar abruptamente en el año 1832, va a darle cargo al presidente que vamos a mencionar ahora. Muy bien, entonces antes de mencionar al presidente también tengamos que hablar acerca del segundo debate político que aconteció aproximadamente en el año de 1825 hasta el año de 1839, y tengamos en cuenta que este debate se dio en torno a las características del gobierno, de la cual hubieron dos elementos esenciales, como fueron el autoritarismo y los liberales. En el caso de los personajes que proponen al autoritarismo, van a proponer el origen y el robustecimiento del principio de autoridad y paz dentro del gobierno, y por ende la acción que deben predominar la autoridad es la acción del poder ejecutivo debe ser más enérgica. ¿Ya, chicos? Entonces, acá en esta posición de la autoridad nos indica que el poder ejecutivo debe dominar al parlamento. Ahora, ¿quiénes son los representantes que establecen el autoritarismo? Fueron José María Pando, Agustín Gamarra, como ya habíamos tocado en la clase anterior, Benito Lazo y Felipe Pardo y Aliaga. Muy bien, en el caso de los liberales, va a ser todo al contrario de lo que proponen los autoritarios, porque van a proponer un gobierno con respecto a la ley, la constitución y la libertad del individuo. Entonces, una de las posiciones más importantes que prevalecen los liberales es que el Parlamento debe dominar al Poder Ejecutivo. ¿Y quiénes van a ser los representantes en ese momento? Javier de Luna Pizarro, González Vigil y Lorenzo de Vidaurre. Muy bien, entonces al verse en estos hechos, porque se va a prolongar durante al finalizar el gobierno incluso del presidente Salaverry hasta llegar al gobierno del presidente Gamarra, ahora sí vamos a hablar sobre el aspecto del gobierno de José Luis Orbegoso, que entró en reemplazo del Agustín Gamarra. Tengamos en cuenta que al inicio él solamente fue considerado presidente provisional. Muy bien, entonces tengamos en cuenta quien ha elegido mayormente este papel de presidente fueron los liberales del Congreso, y que por ende este personaje vieron el ideal porque no tenía mucho apoyo político y la capacidad suficiente para poder gobernar y resolver los problemas que estaban pendientes en ese momento, y estos eran ocasionados por Agustín Gamarra, ya, chicos, porque de una u otra manera estaba buscando una alianza con otros militares para poder regresar con fuerza al poder. Tengamos en cuenta que Agustín Gamarra no había salido muy bien del gobierno porque tenía pugnas políticas y totalmente duraderas con el Congreso. Muy bien, entonces tengamos en cuenta que en el tiempo donde estuvo José Luis Orbegoso, la definición fronteriza con Bolivia no era totalmente clara. Muy bien, entonces tengamos en cuenta que el gobierno de José Luis Orbegoso se otorgó desde diciembre de 1833, de la cual su gobierno se le considera como una administración precaria y débil. Muy bien, ahora el 3 de enero de 1834 estalla un golpe de estado. ¿Y de parte de quién? De Gamarra. ¿Y por qué hace este accionar? Porque estaba dirigido por el general Pedro Bermúdez, y Pedro Bermúdez era el vicepresidente y estaba en contra de Orbegoso. Entonces este hecho ha ocasionado de que la población, que al inicio vio que Gamarra tenía doble intención de destituir a este personaje, sabiendo que le había dejado su cargo provisional,
no era lealtad y por ende este estallido no ha tenido éxito. Luego de 20 días después, el 28 de enero de 1834, las tropas de Gamarra y Bermúdez van a tener que abandonar la ciudad de Lima. ¿Por qué? Porque la población ya empieza a levantarse en contra de ambos. Muy bien. Ahora, ¿cuáles fueron las obras que contribuyeron en el gobierno de José Luis Orbegoso? Fueron crear la beneficencia de Lima y promulgar la Constitución Liberal de 1834 que daba ciertos poderes a los a los liberales del Congreso. Muy bien, ahora tengamos en cuenta que en el gobierno de Orbegoso hubo una guerra civil que va a extenderse durante 2 años. Tengamos en cuenta que aquí los partidarios de Orbegoso van a participar en diferentes entrentes y van a entrar en dos operaciones. Vamos a empezar con las 2 operaciones. A ver, muy bien. Empezamos con la operación del sur. Tengamos en cuenta que quien estuvo a cargo fue el orbeguista Nieto, que luchó desde la ciudad de Arequipa contra el ejército de general San Román. ¿Y quién fue San Román? El que apoyaba directamente a las facciones gamarristas, que estaba operando entre la ciudad de Puno y Cusco, de la cual hubieron varios enfrentamientos entre ambos bandos, y que por ende estas batallas se han prolongado desde la ciudad de Ayacucho hasta la ciudad de Arica. Muy bien, finalmente esta batalla termina, de la cual llegan a triunfar los orbeguistas. Muy bien, que estuvieron a cargo de Nieto. Y por ende, a la pérdida de este hecho, Gamarra y San Román se retiran. ¿Hacia dónde? Hacia Bolivia. Y más adelante vamos a tocar por qué se han ido directamente a Bolivia. Ahora, en la parte del norte, Salaverry aquí entra en participación y en alianza con Orbegoso. Va a controlar la situación en el año de 1834. Entonces, a pocos días más adelante, el ejército Gamarra de Pedro Bermúdez se va a pasar directamente, ya no al bando de Agustín Gamarra, sino que va a cambiar y va a dar apoyo al bando de Orbegoso. Y aquí se celebran 2 hechos: el abrazo de Maquinguayo, el que se suscitó el 24 de abril de 1834, que fue un acuerdo entre Bermúdez y Orbegoso, y esto mayormente fue por una táctica política, porque de una u otra manera Bermúdez se había quedado solo, porque Gamarra lo había abandonado y se había ido a Bolivia. Entonces tengamos en cuenta que en la primera fase de esta guerra resultó favorable para el ejército de Orbegoso, pero aquí entra otra figura. ¿Quién? Santa Cruz, porque vio que se enteró que el presidente Gamarra, que había dejado su cargo a Orbegoso, quería regresar, pero sin embargo fue retirado y se estaba dirigiendo a Bolivia. Bueno, estaba habiendo una ineficacia política. Orbegoso también estaba combatiendo con las facciones en el norte, y en el sur todavía habían ejércitos líderes que estaban apoyando a Gamarra. Entonces Santa Cruz aprovechó esta situación para que pueda introducirse a nuestro país con sus planes confederativos. ¿Qué planes tenía anteriormente, antes de Santa Cruz? El Centro Federado, unir Perú y Bolivia. Y esto ideal lo tienes desde el planteamiento que hizo don Simón Bolívar. ¿Ya, chicos? Ahora tengamos en cuenta de que aquí ya se han aliado con Andrés de Santa Cruz los principales líderes políticos y militares peruanos, que habían acudido donde Santa Cruz para obtener el apoyo boliviano a favor de su propio bando. Entonces estaban yendo ya con su propio beneficio para brindarle apoyo a Santa Cruz. Entonces Santa Cruz ya estaba adquiriendo cierto poder al momento que quiera una ayuda u otra. Tengamos en cuenta, corazones, acá también entra el personaje de León Escobar en la ciudad de Lima, quien va a dirigir a los esclavos en un levantamiento popular. ¿Y cuál es el hecho, corazoncitos? De que al momento de que se origina este levantamiento popular ante la ineficacia de los orbeguistas, y porque Orbegoso de una u otra manera ya estaba tratando de establecer en el norte, pero no había un presidente que liderara en el centro, bueno, lo proclaman al caudillo Felipe Santiago Salaverry como jefe de Estado.
Y estos hechos van a terminar violentamente con la toma de la ciudad de Lima. ¿Ya, chicos? Entonces aquí ya se inicia con el gobierno de Felipe Santiago Salaverry, que se suscita en el año de 1535 y 1536. Este presidente es considerado como el más joven del Perú, porque solamente contaba con 29 años, disculpe. ¿Cuáles fueron las principales obras del presidente Felipe Salaverry? Restablece la Dirección General de las Aduanas. Se impone severas penas contra el contrabando. Tengamos en cuenta la comercialización en diferentes puntos del país van a ser clausurados y penalizados. Elimina la contribución de castas. Establece el Tribunal del Consulado, que es el Banco Central de Comercio. Restablece el tráfico de esclavos. Habíamos indicado, corazoncitos, más antes que el tráfico de esclavos había sido mínima, pero con el presidente Salaverry se controlaba la exportación e importación de esclavos en nuestro país. La pena de muerte para los funcionarios ladrones. La rebelión de León Escobar, que lo proclaman presidente de la República. Y también acá, chicos, se ratifica el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación que había suscitado con Chile. También, corazones, él menciona, declara la guerra a Andrés de Santa Cruz, porque él estaba en contra de la Confederación Perú-Boliviana y que por ende decreta la lucha muerta contra Bolivia, y quienes apoyasen a esta confederación son condenados a muerte. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces tengamos en cuenta de que al estar al mando Salaverry va a tener una cierta enemistad con Andrés de Santa Cruz. Entonces se van a suscitar diversos tipos de hechos. Primero, Salaverry toma drásticamente la guerra contra Andrés de Santa Cruz, que era en ese tiempo presidente de Bolivia, y que por ende lo va a llamar la Segunda Guerra de la Independencia, por la penetración de Bolivia en nuestro país. Muy bien. Entonces, ¿cuáles fueron los hechos más trascendentales en este momento? Y aquí vamos a hablar el enredo político. ¿Por qué lo llamo enredo político? Porque las alianzas que habían establecido todos era por su propia conveniencia. Miren el primer pacto que se dio, el Pacto Gamarra con Santa Cruz. ¿Dónde se encuentra Santa Cruz? Aquí. ¿Cómo fue este hecho, corazoncitos? Primero tengamos en cuenta de que Andrés de Santa Cruz, voy a ver un ratito, ya, muy bien, voy a retroceder, ahora sí, nos concentramos aquí todos, por favor. Santa Cruz, que fue presidente de Bolivia en ese momento, trataba de buscar generales peruanos para que puedan buscar el apoyo de estos. Entonces trató de intentar pactar con varios militares peruanos. Y sin embargo, quien había caído en este cascabel fue Gamarra, Agustín Gamarra, que al inicio, chicos, ¿se acuerdan? Era su enemigo porque tenían ideas totalmente contrarias, pero cuando estuvo en Bolivia, Agustín Gamarra tuvo que establecer un pacto con Andrés de Santa Cruz, y de la cual se encuentran en Chuquisaca, donde acuerdan formar una república compuesta por Perú y Bolivia. ¿Entendido? Entonces, al momento de hacer este acuerdo, van a fijar la confederación y para ser dividida en 3 estados. Esto solamente es el planeamiento que tenía Andrés de Santa Cruz en ese momento. ¿Y cómo planificó en ese momento? El norte, centro y sur. Entonces, a Santa Cruz decía que si Gamarra le brindaba el apoyo, entonces Gamarra inmediatamente iba a regresar al puesto de presidente. Entonces, esa parte le beneficiaba, o también que Santa Cruz era el presidente de la Confederación. ¿Ya, chicos? Entonces tengamos en cuenta que Gamarra, para que pueda dirigirse a Lima, tenía que pasar por la ciudad de Cusco y autorizar la declaración de la independencia del Estado por el centro. Entonces, para que pase este hecho, Santa Cruz se compromete a obtener el apoyo en la ciudad de Arequipa, y van a querer buscar otro propósito. ¿Quién?
sería en este momento el enemigo directo de Gamarra? Bueno, el presidente que estaba establecido en el norte, que es Orbegoso. ¿Ya, chicos? Entonces aquí ya estamos hablando de que ambos personajes estaban ya suministrando maquinaria, artillería para una posible guerra contra las facciones orbeguistas. Muy bien, este es el primer pacto que se da. Pero luego viene el siguiente pacto. ¿Cuál fue el siguiente pacto? Corazones, Orbegoso y Santa Cruz. Pero profesora, que no estaban aliados. ¿Qué pasó en ese momento? Chicos, Orbegoso había tenido problemas en el norte del Perú, de la cual no pudo controlar esta situación y estuvo tan desesperado que va a tener que designar a ciertas personas para negociar. ¿Y con quién directamente, corazones? Va a querer negociar con Andrés de Santa Cruz. ¿Y quién fue el intermediario de estas negociaciones? Fue el general Anselmo Quirós, de la cual ambos personajes van a firmar un tratado el 15 de junio de 1835, de la cual se refiere que Bolivia debía dar al Perú un ejército, cuyo jefe sería designado ¿por quién? Por Andrés de Santa Cruz, para derrotar ¿a quién? A su enemigo principal, Felipe Santiago Salaverry. Y tengamos que en cuenta, corazoncitos, de que los gastos del ejército que Orbegoso necesitaba tenían que ser solventados por Perú. Entonces, el 15 de junio, en la fecha del mismo tratado, sin esperar la ratificación alguna, Andrés de Santa Cruz ordena que 5.000 bolivianos penetren hacia el territorio peruano y Orbegoso, en favor de él y gracias a la ayuda que le ha gestionado Andrés de Santa Cruz, ¿qué es lo que hace? Entrega el poder legal. ¿A quién? A Andrés de Santa Cruz. Y aquí ya estamos hablando de que Andrés de Santa Cruz ya tiene el poder político en nuestro territorio. ¿Ya, chicos? Este es el segundo acuerdo que se han dado. Ahora, vamos con el tercer acuerdo o guerra. ¿Por qué? Porque aquí quien escucha a oídos sordos, corazones, es el presidente. Bueno, en ese momento fue Agustín Gamarra, que, corazones, ya habíamos dicho que tenía apoyo en el sur, pero se enteró que había una alianza secreta entre Andrés de Santa Cruz y Orbegoso, y de la cual se ayudaban. ¿Y qué hizo Gamarra en ese momento, corazones? Decide aliarse ¿con quién? Con Salaverry. ¿Y cuándo se aliaron? El 27 de julio de 1835. Y así, de esta manera, Gamarra, que al inicio negaba la presidencia de Salaverry, ahora acepta su presidencia. ¿Ya, chicos? Entonces tengamos en cuenta que se suscita las principales batallas en contra de los santacrucistas. La primera batalla que se da, corazones, es por medio de la batalla de Yanacocha, donde Gamarra se atrinchera con sus soldados contra el ejército boliviano de Santa Cruz. Muy bien, entonces tengamos en cuenta que aquí quien va a triunfar en este proyecto va a ser Santa Cruz. ¿Por qué Santa Cruz va a triunfar contra las huestes de Agustín Gamarra? Porque va a recibir apoyo directo de los orbeguistas y por ende Santa Cruz va a llegar a controlar la ciudad de Cusco y Ayacucho. ¿Y qué pasa con Agustín Gamarra? Desesperado, este personaje va a tener que escapar. ¿Hacia dónde? Hacia la ciudad de Lima. Muy bien, entonces acá la campaña de Santa Cruz ya está yendo con éxito. Ahora nos vamos con el enfrentamiento que acontece entre Santa Cruz y Salaverry. ¿Se odiaban a muerte, profesora? Por supuesto que sí, chicos. Tengamos en cuenta que Salaverry en uno de sus edictos había afrontado la guerra, a la que lo ha llamado la Segunda Guerra de la Independencia. Entonces, ¿cuál fue las medidas que estableció su gobierno? Que el peruano o militar peruano que matase a un boliviano, bueno, lo vamos a llamar así, o un soldado perteneciente al ejército boliviano, iba a ser declarado benemérito de la patria y exento a los pagos por 5 años de contribución, o sea, anexarlos de pagar cualquier tipo de tributo. Muy bien, entonces uno de los elementos que ya empieza a denotar en el tema de Salaverry era que había tomado el puerto de Cobija, que estaba ubicado en la ciudad de Bolivia, donde fue la expedición de Salaverry captura
a los santacrucistas a través del llamado los carabineros de la Guardia, ya chicos, y que estuvo al mando del coronel Quiroga el 24 de septiembre de 1835. Entonces, en este momento, corazones, Santa Cruz y Orbegoso acuerdan lo siguiente, ya que estaban haciendo tratos por debajo. ¿Qué es lo que acuerdan? Que a quien van a tener que eliminar no es a Gamarra, porque Gamarra se había escapado a Lima y luego se había ido a Chile. ¿Y por qué se había ido a Chile? Porque en este país sureño estaban en contra de los planes confederacistas de Andrés de Santa Cruz. Entonces, el primer enemigo que tenían que rebatir en ese momento fue a Felipe Santiago Salaverry. ¿Ya, corazones? Entonces, y posteriormente marchar hacia la ciudad de Lima para declarar la confederación. Entonces nos vamos directamente, corazones, que la persecución que hay entre Santa Cruz y Salaverry, pero no sin antes, corazoncitos, llegar que cuando Orbegoso llega a Lima el 8 de enero de 1836 va a sitiar los castillos del Callao y por ende apaga los focos de resistencia en el norte, porque en el norte ya se estaban preponderando las rebeliones en contra de los santacrucistas. Sin embargo, él trata de apaciguar este hecho. Ahora, otro elemento más es que Santa Cruz va a intentar derrotar al ejército de Salaverry en el puente de Uchumayo, pero esto no va a lograr su cometido, porque y esto se suscita el 4 de febrero de 1836, donde se desarrolla este hecho, donde ganan las fuerzas de Salaverry. Pero en ese día, después de algunos días, Salaverry vuelve a perseguir a Santa Cruz con la confianza de que va a ganar esta batalla. ¿Hasta dónde llega? Hasta Socabaya. Y aquí se origina la batalla de Socabaya al final del Cerro Pacorpata, donde lamentablemente, chicos, ha tenido otro resultado en contra de Salaverry. Pierde esta batalla y es capturado. Salaverry, por considerarse traidor a la patria contra los planes confederacistas de Andrés de Santa Cruz, es declarado traidor y por ende es condenado a muerte y por ende muere fusilado en la plaza de armas de Arequipa. Muy bien, chicos, entonces acá ya a la muerte de Salaverry podemos decir que los planes confederacistas de Andrés de Santa Cruz van a ir a viento en popa, entre comillas lo voy a llamar así, y que Orbegoso al no ver algún tipo de contrincante en lo que se refiere entre los planes confederacistas, Orbegoso va a pasar a segundo plato, que quiere decir que no le va a tener mayor preponderancia en los planes de Andrés de Santa Cruz. Muy bien, entonces tengamos en cuenta que esto es un lío total. ¿Por qué? Porque en clara evidente se han dado cuenta que todos tienen algunos objetivos políticos personales, que esto ha desprestigiado enormemente la actividad política de nuestro país. ¿Ya, chicos? Entonces, por favor, yo conmimo a todos ustedes, por favor, les voy a enviar esta ficha para que lean y me van a analizar de qué se trata y cómo las alianzas se han dado entre varios políticos que acontecieron entre los años 1827 hasta el año 1835 y quienes en verdad han preponderado en el sistema de apoyo a favor de nuestro país o quienes han jugado los intereses propios, personales, para poder planificar y establecer su propio ideal de confederación, así como pasó con Andrés de Santa Cruz. Muy bien, chicos, entonces vamos a proceder al desarrollo de nuestra guía de trabajo. Iniciamos, por favor, el trabajo correspondiente. Empezamos.